tesoro de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, Virgen del Carmen, Ave María Purísima. Segundo misterio de dolor, la flagelación de Cristo atado a la columna. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Que las almas de Migdalia Colón y Solina Roy, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina de la Paz, Ave María Purísima. Tercer misterio de dolor, corona a nuestro Señor Jesucristo con la corona de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Que las almas de Migdalia Colón y Solina Arroy, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina de la Paz, Ave María Purísima. Cuarto misterio de dolor, Jesús con la cruz a cuestas. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Que las almas de Migdalia Colón y Solina Roy, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Estrella del Mar, Ave María Purísima. Quinto misterio de dolor, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, pero líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dale, Señor, el descanso eterno. Que el alma de Migdalia Colón y Solina Roy, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de la Divina Providencia, Ave María Purísima. Un Padre nuestro, por las intenciones de su santidad el Papa, para ganar las indulgencias. Tres Ave María por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia y del perdón de Dios en esta hora. Por todos los que están en agonía, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu divino Hijo Jesús. No permitas que ninguna alma se pierda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludemos a la Madre con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.
Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María. Y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Madre mía, que nosotros las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que las almas de todos los fieles difuntos, especialmente de Migdalia Colón y Solina Roy, por la misericordia de Dios descansen en paz. Ave María Purísima. Santas y buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor y la Señora me los bendiga grandemente. Apagado el de atrás.
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de Cristo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos en la presencia del Señor nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo del libro de Ruth. Sucedió en tiempo de los jueces que hubo hambre en el país y un hombre decidió emigrar con su mujer Noemí y sus 2 hijos desde Belén de Judá a la región de Moab. Murió Elimelec, el marido de Noemí, y quedó ella sola con sus 2 hijos. Estos tomaron por mujeres a 2 moabitas llamadas Orfá y Ruth. Pero después de residir allí unos 10 años, murieron también los 2, quedando Noemí sin hijos y sin marido. Entonces Noemí, enterada de que el Señor había bendecido a su pueblo procurándole alimentos, se dispuso a abandonar la región de Moab en compañía de sus 2 nueras. Orfá dio un beso a su suegra y se volvió a su pueblo, mientras que Ruth permaneció con Noemí. Ya ves, dijo Noemí, que tu cuñada vuelve a su pueblo y a sus dioses. Ve tú también con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que vuelva y te abandone. Iré donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así fue como Noemí volvió de la región de Moab junto con Ruth, su nuera moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la siega de la cebada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, es la verdad. Y tu ley, nuestra libertad. Alaba, alma mía, al Señor. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, el que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él, que mantiene su fidelidad perpetuamente. Alaba. Hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el cambio de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión de edad en edad. Hermanos, los invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro,
¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y todos los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Hemos comenzado hoy el libro de Ruth y nos presenta la historia de una familia judía que por razones económicas probablemente, políticas, tiene necesidad de emigrar. Dice el texto, se van de Belén. En ese país crecen los hijos de esta familia, toman a dos mujeres de esa nación por esposas, enviuda la señora, mueren sus dos hijos y ella está consciente de que esas dos mujeres tienen la libertad de tomar los caminos que quieran. No tienen ya atadura ninguna. Parece que tenían buenas relaciones, no es la historia de hoy que la gente dice que la suegra siempre es la mala. Estas mujeres se llevaban bien con su suegra. Una se despide con un beso, si hubiese sido enemiga se va a escondidas y le deja un papel escrito diciéndole unas cuantas cosas. Y a la otra ella le dice, bueno, ya has visto que tu cuñada se fue, tú tienes el derecho de hacer lo mismo. Pero esta mujer, Ruth, que ya después ustedes irán viendo quién será, esta mujer expresa amor a su prójimo, amor a su suegra y proclama, donde tú vivas yo viviré, tu tierra será mi tierra, tu Dios será mi Dios. Esta mujer ha comprendido y ha aprendido en el seno de esa familia que hay un solo Dios. Y este es el mandamiento primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Y ella cumple el segundo, amarás a tu prójimo como a ti misma. Porque ella se queda con su suegra porque la ama. Decide acompañarla, aunque tiene todo el derecho de tomar un nuevo camino. Aquí vemos dos formas prácticas de lo que se desarrolla en el Evangelio de hoy. Pero vamos a ver un poco por qué esta gente quiere poner a prueba a Jesús. El texto comienza diciendo que hizo callar a los saduceos. La diferencia que hay entre saduceos y judíos es que los saduceos no creen en la resurrección de los muertos. Vamos a poner dos ejemplos. Uno de los ejemplos en los que Jesús hace callar a los saduceos es la historia de la famosa mujer que se casa con los 7 hermanos, todos mueren y ellos le preguntan de cuál de ellas será. De ninguno va a ser, porque en el cielo somos como ángeles. Jesús les dice. Y de que hay resurrección de los muertos, hay. Porque cuando Dios se le reveló a Moisés, le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es decir, Isaac, Jacob y Abraham viven, porque si no vivieran, Dios no les manifestaría que era el Dios de ellos. Pero pueden recordar también otro altercado de los saduceos cuando Pablo va al tribunal y allí están todos los partidos juntos y allí Pablo enemista probablemente a los saduceos con los judíos cuando dice, me están acusando porque yo creo en la resurrección de los muertos. Los judíos creen en la resurrección de los muertos. Es por esta razón que los judíos están preocupados porque se hizo callar a los saduceos que eran el partido opuesto a ellos. Con este hombre hay que tener cuidado y hay que conocer un poco qué habla, qué enseña, cómo piensa. Y deciden ponerlo a prueba con la principal de todas las preguntas. ¿Cuál es el mandamiento primero de la ley? El más importante. Y Jesús le responde
lo que el pueblo de Israel conoce como un eslogan: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Pero Jesús le deja algo dicho más importante. El segundo no es menos importante. El segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí lo puso a pensar a él y nos pone también a pensar a nosotros. Y fíjense, si este segundo mandamiento es importante, que el juicio final es basado en el segundo mandamiento. Dice que cuando estén unos a la derecha y otros a la izquierda, dirán: vengan a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, sed, estuve preso, fui forastero, me vestiste, estuve desnudo. ¿Cuándo lo hiciste? ¿O cuándo lo hicimos? Cada vez que lo hicieron con cada uno de estos hermanos míos, lo hacían conmigo. Fíjense a dónde radica la importancia de ese mandamiento. ¿Por qué? Porque Dios ha querido que a través del segundo mandamiento nosotros le manifestemos a Él el amor que decimos de palabra. Porque una cosa es de palabra y otra es de acción. Dios ha querido dejarse amar, ha querido dejarse servir en la persona del otro. Y esa es la oportunidad que nosotros no podemos perder en la vida diaria, la de poder tener un encuentro con Cristo en los demás. Aunque nos guste el otro o no nos guste, en esa persona está Dios. Porque cada vez que lo hiciste con uno de estos hermanos míos, lo hacías conmigo. Cada vez que no lo hiciste con uno de estos hermanos míos, no lo hacías conmigo. Fíjense qué interesante estos dos mandamientos de la ley. Pues creo que la tarea consiste en tener siempre el corazón solo en Dios y cuidar que al corazón no entren ídolos. Y fíjense que los ídolos ya no son una piedra como en la antigüedad. Los ídolos no son el becerro de oro que adoró el pueblo de Israel cuando Moisés se demoraba. Hoy los ídolos están muy cerca de nosotros. El dinero puede ser un ídolo. Los vicios son ídolos porque atrapan el corazón. El deseo de fama. La nueva era nos lleva a la idolatría. Los ídolos son la hechicería, la brujería, el espiritismo, el horóscopo. Todas esas cosas. Seguirlo por los celulares para ver cómo me va a ir la semana. Eso es idolatría. Entonces el corazón hay que tenerlo limpio de todo eso porque Dios lo ha declarado. Yo soy un Dios celoso. Y yo pienso que cada uno de ustedes sabe lo que son los celos. ¿No sabe nadie aquí qué cosas son los celos? Hay celos de familia y hay celos amorosos también. Los celos hacen mucho daño y Dios se ha declarado, Dios no le ha dado vergüenza de decir yo soy un Dios celoso. Y dice, y castigo el pecado de los padres en los hijos y en los que no me obedecen. Porque es celoso. Ese es el pecado que arrastra castigo. Pero dice, bendigo hasta 1000 generaciones en aquellos que hacen mi voluntad. No podemos tener ídolos en el corazón y esto hay que enseñárselo y que las nuevas generaciones conozcan las nuevas manifestaciones de idolatría que son muy sutiles y no podemos perder la oportunidad de sintonizar con Dios en el amor a los demás. Que el Señor nos bendiga. Finalmente, hoy la Iglesia universalmente celebra la fiesta de Santa Rosa de Lima, pero en Perú, de donde es oriunda Santa Rosa de Lima, se celebra el 30 de agosto. En otros países que yo conozco se celebra también el 30. Pero el misal romano la pone hoy,
como fiesta hoy 23 universalmente, pero donde nació Santa Rosa, su día es el 30. Y en Cuba, las parroquias de Santa Rosa de Lima celebran también su fiesta el día 30. Cualquiera de las dos festividades es válida. Una por la tradición de Perú y otra por la unión que hace la Iglesia Universal de festejar a esa santa peruana. Nos ponemos de pie para presentar al Señor nuestras plegarias. Vamos a responder: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por todos los hombres y mujeres del tercer milenio, para que descubran la vocación íntima y vital de comunión con Dios inscrita en sus corazones, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por los refugiados que huyen de las guerras, el hambre y la persecución, para que encuentren en Dios su fortaleza y en los cristianos ayuda, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por cada uno de nosotros, por aquellos que amamos y deseamos que vivan de la fe en Jesucristo, para que vivamos en el amor y adelantemos con nuestra vida la llegada del reino de Dios, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por todos los difuntos, Padre Estanislao, José Andrés Piña, Carol Linet Santiago López y José Ernesto Calderón. Todo esto, Padre amoroso, lo ponemos en tus manos por Cristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, nuestra ofrenda en la cual se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste podamos recibirte a ti mismo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz. Tú llamaste a Abraham y le mandaste a salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra prometida. En la etapa final de la historia enviaste a tu propio Hijo, como huésped y peregrino en medio nuestro, para redimirnos del pecado y de la muerte
y derramaste el Espíritu Santo para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, cantamos junto a los ángeles el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos, de manera muy especial, Padre Estanislao, José Andrés Piña, Carol Linet Santiago López, José Ernesto Calderón, todas las almas del purgatorio. Llévales a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, San José, Santa Rosa de Lima, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos el retorno glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo compartimos fraternalmente la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos lleven a la vida eterna. Amén. A nuestros hermanos que no pueden comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Señor y Padre nuestro, unidos a Cristo por este sacramento, imploramos humildemente tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. La oración por los sacerdotes. Me entregaron una lista aquí de menú, burritos de pollo, frituras artesanales y refrescos y agua. Todos invitados. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en la paz y en la alegría del Señor.